A veces, el mundo nos sorprende con misterios que desafían la lógica y las explicaciones científicas. Desde criaturas gigantes escondidas en lo profundo de las selvas del Congo, hasta objetos fuera de lugar que sugieren la posibilidad de viajes en el tiempo, los enigmas de nuestro planeta y más allá nunca dejan de intrigarnos. En este recorrido, exploraremos 20 casos fascinantes que han desconcertado tanto a científicos como a curiosos, desde lo más profundo del espacio hasta los rincones más ocultos de la Tierra. Cada historia revela un detalle inesperado, invitando a cuestionar lo que creemos saber. Número 1. Misterioso lodo verde en Nueva York. En noviembre de 2023, la ciudad de Nueva York se convirtió en el escenario de lo que parecía una película de ciencia ficción, pero en la vida real. Un lodo verde brillante comenzó a burbujear desde las alcantarillas de Manhattan, causando pánico entre los transeúntes y una oleada de teorías conspirativas en redes sociales. Todo sucedió cerca del famoso World Trade Center, lo que amplificó aún más la preocupación de los neoyorquinos, muchos de los cuales llegaron a especular sobre la posibilidad de algún tipo de evento sobrenatural. El misterioso líquido verde neón llamó la atención de los medios rápidamente. Videos del fenómeno inundaron las redes, con memes, teorías y comentarios desconcertados sobre lo que podría estar ocurriendo debajo de las calles de Nueva York. Algunos llegaron a imaginar que era una especie de mutágeno, como en las historias de superhéroes o un residuo tóxico filtrado desde alguna planta subterránea. Otros, más inclinados hacia lo paranormal, sugirieron que algo oscuro se estaba gestando en las entrañas de la ciudad. Sin embargo, la realidad fue bastante menos dramática, aunque no por ello menos curiosa. Tras algunas investigaciones por parte de las autoridades locales, se confirmó que el lodo verde no era otra cosa que un tinte fluorescente inofensivo. Este tinte, según explicaron los trabajadores de la ciudad, se utiliza comúnmente para detectar fugas en el sistema de alcantarillado. En condiciones de poca luz, el tinte facilita la localización de grietas o roturas en las tuberías, algo que resulta crucial en una ciudad tan masiva y compleja como Nueva York. Número 2. Objeto misterioso descubierto por la NASA. Hace no mucho tiempo, la NASA anunció un descubrimiento que dejó a más de un científico boquiabierto. Un objeto misterioso, moviéndose a una velocidad asombrosa, fue detectado mientras surcaba nuestra galaxia a una velocidad que desafía toda explicación conocida. Este cuerpo celeste, llamado Psi J 11249, tiene una característica que lo hace realmente único. Es aproximadamente 2.736 veces el tamaño de nuestro planeta y se desplaza a una velocidad de 1.000.000 de millas por hora. Sí, has leído bien, 1.000.000. El objeto se mueve tan rápido que los científicos creen que eventualmente podría liberarse de la gravedad de la Vía Láctea, algo extremadamente raro para los objetos astronómicos. Este tipo de velocidad hiperveloz ha llevado a los investigadores a pensar que podría tratarse de una enana marrón, un tipo de objeto estelar que no llega a ser lo suficientemente grande como para convertirse en una estrella, pero tampoco lo suficientemente pequeño como para ser un planeta. Las teorías sobre su origen son diversas. Algunos creen que Psi J 11249 pudo haber formado parte de un sistema estelar binario, en el que una estrella compañera, posiblemente una enana blanca, explotó en una supernova, generando una liberación de energía tan colosal que lanzó a Psi J 11249 a su frenética carrera a través del espacio. Otra teoría sugiere que el objeto fue expulsado de un cúmulo globular, una densa concentración de estrellas, tras un encuentro cercano con un agujero negro. Número 3. Cráneo de ballena de 40 toneladas en Carolina del Norte. La costa de la isla Hatteras, en Carolina del Norte, se convirtió en el escenario de un descubrimiento colosal. A principios de mayo, los bañistas que disfrutaban de un día tranquilo en la playa se encontraron con algo que nunca habrían esperado. Un cráneo gigante, de al menos 40 toneladas, que emergía de la arena. Este cráneo, que parecía sacado de un cuento de ciencia ficción, causó asombro y, naturalmente, una ola de especulaciones. Al principio, nadie sabía con certeza qué era aquel monstruoso cráneo. Su tamaño, inusual incluso para los estándares de los gigantes marinos, generó todo tipo de teorías, desde restos de criaturas prehistóricas hasta alguna especie de animal mutado por el cambio climático.
Las hipótesis no tardaron en correr entre los curiosos que se aglomeraban en la playa para echar un vistazo. Las autoridades del Parque Nacional de Cape Hatteras no tardaron en intervenir, estableciendo un perímetro de seguridad alrededor del cráneo y pidiendo a los visitantes que lo admiraran desde la distancia. La razón detrás de esta medida es sencilla. La Ley de Protección de Mamíferos Marinos prohíbe extraer cualquier parte de un mamífero marino, ya sea vivo o muerto. Por tanto, tocar o alterar el cráneo podía llevar a sanciones severas. Al final, lo más probable es que este colosal cráneo sea utilizado para investigación científica o devuelto al mar. Lo que realmente intriga a los expertos es la especie a la que pertenecía este cráneo. Aunque todo apunta a que era una ballena, los detalles sobre su especie específica siguen siendo un misterio. Las aguas cercanas a Hatteras son conocidas por ser un punto de encuentro para diversas especies marinas, gracias a la confluencia de la corriente cálida del Golfo y la corriente fría del Labrador. Sin embargo, es extremadamente raro encontrar un cráneo de este tamaño en la orilla, lo que alimenta el misterio. Número 4. Cartel indescifrable. Londres, una ciudad llena de historias y secretos, fue el escenario de un misterio inusual en el año 2023. Un hombre, tras regresar de un concierto, encontró un cartel extraño y desconcertante encajado en la ventanilla del coche de uno de sus amigos. Lo que parecía al principio una simple nota, dejó a todos perplejos por su contenido y significado. El mensaje, que contenía las palabras Sarek Mantik 21 Gumbolo, no tenía ningún sentido aparente. A pesar de que las palabras no parecían pertenecer a ningún idioma conocido o a una matrícula, el cartel causó bastante inquietud entre el grupo de amigos. Como suele suceder en esta era digital, el hombre decidió compartir el hallazgo en un foro en línea, esperando que alguien pudiera arrojar algo de luz sobre el asunto. Pero en lugar de respuestas, lo que recibió fueron teorías alocadas, algunas entretenidas y otras, ¿por qué no?, algo aterradoras. Unos sugirieron que el cartel era un mensaje de algún tipo de organización secreta que intentaba reclutar al dueño del coche. Otros lo tomaron por el lado sobrenatural, insinuando que el cartel podía haber sido dejado por extraterrestres que querían comunicarse con los humanos de una manera críptica. Incluso hubo quienes lo relacionaron con sociedades clandestinas que operan en las sombras. En un Londres lleno de historia y leyendas, cualquier teoría parecía posible. Número 5. Planeta X o Planeta 9. Desde hace algunos años, la comunidad científica se ha visto intrigada por la posibilidad de que exista un planeta oculto en nuestro sistema solar. Este hipotético cuerpo celeste, conocido popularmente como Planeta X o Planeta 9, ha sido objeto de teorías y estudios debido a su posible influencia gravitacional sobre los objetos que se encuentran en el cinturón de Kuiper, una vasta región de cuerpos helados y planetas enanos más allá de Neptuno. Los objetos que habitan en esta región presentan órbitas inusuales, como si estuvieran siendo afectados por la gravedad de algo mucho más grande, algo invisible. Esto llevó a los astrónomos a formular la hipótesis de un planeta desconocido que podría estar orbitando el Sol a una distancia extremadamente lejana. Se estima que este planeta tendría entre 15 y 30 veces la masa de la Tierra, lo que lo convertiría en un verdadero gigante en comparación con nuestro mundo. El planeta X, según las teorías, se encontraría entre 250 y 500 unidades astronómicas del Sol. Para ponerlo en perspectiva, Neptuno, el planeta más lejano que conocemos en nuestro sistema solar, se encuentra a apenas 30 unidades astronómicas de distancia. Si bien nunca se ha observado directamente, las perturbaciones gravitacionales que los científicos han detectado sugieren que algo grande está ahí, moviéndose lentamente en las profundidades del espacio. Número 6. El pueblo inglés que crece 2 centímetros cada año. En el pintoresco y tranquilo pueblo de Welland, ubicado en Devon, Inglaterra, un fenómeno extraño y casi imperceptible ha desconcertado a los científicos. Desde hace unos años, el suelo de este pequeño pueblo se eleva 2 centímetros cada año, un misterio que parece salido de una novela de ciencia ficción. Lo más curioso es que, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, nadie ha logrado entender por qué. El fenómeno fue detectado por primera vez a través de imágenes satelitales, lo que generó un gran interés por parte de la comunidad científica.
Generalmente, este tipo de elevación del terreno suele estar asociado con zonas que han sido minadas en el pasado, donde la actividad minera deja vacíos subterráneos que, con el tiempo, pueden causar deformaciones en la superficie. Sin embargo, no hay antecedentes de minería en Wieland, lo que hace que el enigma sea aún más intrigante. El suelo del pueblo, así como los campos que lo rodean, se eleva de manera constante, y aunque 2 centímetros al año puede parecer una cantidad insignificante, los investigadores advierten que este fenómeno podría tener implicaciones graves a largo plazo. De hecho, una de las principales preocupaciones es el impacto que esta elevación podría tener en las infraestructuras cercanas, especialmente una línea ferroviaria de alta velocidad y la importante autopista M5 que pasa cerca del pueblo. Número 7. Sustancia viscosa de color naranja en Alaska. En el año 2011, la pequeña comunidad Inupiaq de Kivalina, Alaska, vivió un suceso que desconcertó a todos sus habitantes. Tras una intensa lluvia, los residentes de este remoto pueblo se despertaron con una extraña y alarmante visión. Una misteriosa sustancia viscosa de color naranja había cubierto varias áreas del lugar, incluyendo los techos de las casas, las calles y hasta el puerto local. El fenómeno, inusual y perturbador, dejó a la comunidad completamente atónita. En un primer momento, muchos pensaron que esta sustancia podría ser una invasión de diminutos huevos llenos de algún tipo de aceite graso, pero nadie estaba seguro de su origen. La preocupación comenzó a crecer rápidamente, ya que la sustancia anaranjada no solo se extendía por todas partes, sino que también aparecía en los baldes de agua de lluvia, lo que generó temor entre los residentes sobre si el agua de la comunidad podía estar contaminada. ¿Qué estaba sucediendo en Kivalina? Con el tiempo, y tras varias investigaciones, los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, descubrieron que la sustancia viscosa no era lo que todos temían. No se trataba de huevos, sino de esporas de un hongo que produce lo que se conoce como roya. Este hongo es común en las plantas y árboles de la región, especialmente en los abetos y las plantas de té de labrador, y es responsable de ese característico color naranja oxidado que tanto preocupaba a los aldeanos. Aunque la explicación científica alivió parte de la ansiedad, el misterio no estaba completamente resuelto. Nadie entendía cómo o por qué esta sustancia había caído sobre el pueblo después de la lluvia, ni cómo había llegado a los techos y las calles en primer lugar. Aunque no representaba una amenaza directa para la salud, el incidente dejó a Kivalina con más preguntas que respuestas. Número 8. Habitación azul en Pompeya. La famosa ciudad italiana sepultada bajo las cenizas del Vesubio en el año 79 después de Cristo, sigue revelando secretos fascinantes, incluso después de 2 milenios. En junio de 2020, arqueólogos descubrieron una habitación que capturó la atención de todo el mundo por su peculiar color. Se trataba de una habitación azul, decorada con un pigmento extremadamente raro y valioso en la antigua Roma, lo que sugiere que este espacio tenía una gran importancia simbólica. Lo que hace tan especial a esta habitación no es solo su antigüedad, sino el uso del llamado azul egipcio, un pigmento que en la época romana estaba asociado con el lujo y el estatus social. Este pigmento, conocido por ser el primer color sintético producido por la humanidad, era extremadamente caro y difícil de obtener. Se utilizaba principalmente en los espacios reservados para los más ricos y poderosos, lo que lleva a los expertos a suponer que esta habitación pudo haber sido un lugar de gran relevancia para sus dueños. El azul egipcio, que simbolizaba lo divino, el cielo y el firmamento, se usaba a menudo en tumbas y templos para honrar a las deidades, lo que sugiere que esta habitación podría haber sido un espacio de importancia religiosa o ceremonial. Los frescos que adornan las paredes de la sala también cuentan una historia intrigante, con figuras femeninas que representan las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Esto añade un toque más místico a la atmósfera de esta habitación tan especial. El descubrimiento de la habitación azul también incluyó otros artefactos como ánforas, jarras y lámparas de aceite, todos ellos perfectamente conservados bajo las cenizas durante casi 2000 años. Mientras las excavaciones continúan,
Los arqueólogos siguen desenterrando más pistas sobre lo que pudo haber sido este lugar y qué función cumplía en la vida de los antiguos habitantes de Pompeya. Número 9. Secuoyas albinas. En lo profundo del Parque Estatal Humboldt Redwoods, en California, se encuentran algunos de los árboles más enigmáticos del planeta, las secuoyas albinas. Estos gigantes fantasmales han desconcertado a los científicos durante décadas, ya que carecen de uno de los componentes más esenciales para la vida vegetal, la clorofila. Sin este pigmento verde, las plantas no pueden realizar la fotosíntesis, lo que les impide producir su propio alimento. Entonces, ¿cómo sobreviven estas secuoyas albinas? Lo que hace que estos árboles sean aún más fascinantes es que no son independientes. A diferencia de sus parientes verdes, las secuoyas albinas dependen completamente de los árboles circundantes para su subsistencia. A través de una relación parasitaria, estas secuoyas absorben los nutrientes de las raíces de otros árboles, principalmente de sus propios progenitores. Aunque a simple vista podrían parecer villanas del bosque, en realidad cumplen una función vital en el ecosistema. Investigaciones recientes han revelado que estas secuoyas albinas podrían desempeñar un papel crucial en la purificación del suelo del bosque. Sus raíces parecen ser capaces de absorber toxinas, incluidos metales pesados, que podrían ser perjudiciales para el ecosistema si no fueran eliminados. Al absorber estas sustancias, las secuoyas albinas ayudan a mantener la salud del bosque en general, lo que las convierte en una especie de héroes invisibles que limpian el ambiente a cambio de los nutrientes que toman de sus parientes. Número 10. Sala de ámbar desaparecida. En la historia de los tesoros perdidos, pocos son tan legendarios y enigmáticos como la Sala de Ámbar. Este majestuoso salón, creado originalmente en 1701 en Prusia, era un símbolo del lujo y la artesanía. La sala estaba completamente decorada con paneles de ámbar, oro y espejos, lo que la convertía en una de las maravillas del mundo en su época. Fue un regalo al zar Pedro el Grande de Rusia, y más tarde se instaló en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, donde se convirtió en un símbolo del poder imperial ruso. Pero la historia de la Sala de Ámbar no termina en su esplendor. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas la desmantelaron y la transportaron a Königsberg, lo que hoy es Kaliningrado, con el fin de exhibirla en su propio museo. Sin embargo, cuando la guerra llegó a su fin, la sala desapareció sin dejar rastro. En medio del caos de los bombardeos y el avance del ejército soviético, la Sala de Ámbar fue desmontada y escondida. Desde entonces, su paradero se ha convertido en uno de los mayores misterios de la historia. A lo largo de los años, ha habido numerosas teorías sobre lo que ocurrió con este impresionante tesoro. Algunos creen que la sala fue destruida durante los bombardeos sobre Königsberg, mientras que otros piensan que fue transportada a algún escondite secreto en las montañas o sumergida en el fondo de un lago. También ha habido rumores de que partes de la sala fueron vendidas en el mercado negro o incluso trasladadas a otro país, pero ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Número 11. Inscripción en piedra en Plogastel-Doulas. En la pintoresca región de Bretaña, Francia, el pequeño pueblo de Plogastel-Doulas esconde un enigma que ha desconcertado a los expertos durante siglos. Cerca de la costa, solo visible cuando la marea baja, se encuentra una gran piedra con una inscripción misteriosa que data del siglo XVIII. La inscripción, compuesta por 20 líneas de texto, incluye símbolos y letras inusuales, algunas de las cuales parecen escandinavas o escritas al revés, lo que ha dificultado su interpretación. A lo largo de los años, los estudiosos han intentado descifrar el texto, pero sin éxito. Las tallas que acompañan la inscripción, que incluyen un velero y un corazón sagrado, añaden aún más intriga al misterio. Algunos han sugerido que la piedra podría ser una especie de mensaje religioso o una conmemoración náutica, pero la falta de una traducción clara ha mantenido viva la duda. En un esfuerzo por resolver el enigma, las autoridades locales de Plogastel-Doulas decidieron en 2019 ofrecer una recompensa de 2.000 euros, equivalentes a $2.250, a quien pudiera descifrar la inscripción. El concurso, que lleva el nombre de Champollion, en honor al famoso descifrador de la piedra de Rosetta, atrajo a cientos de participantes de todo el mundo, incluidos expertos en historia, criptografía y lingüística.
A pesar de los numerosos intentos, la inscripción en la piedra sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos participantes sugirieron que el texto podría estar en código, mientras que otros propusieron que era una mezcla de varios idiomas antiguos. Sin embargo, hasta el día de hoy, no ha habido una interpretación que convenza completamente a los jueces del concurso, lo que ha llevado a muchos a especular que la piedra podría contener un mensaje oculto, destinado a ser leído solo por aquellos con el conocimiento adecuado. Número 12. Ataúdes gigantes sobre pilotes en Tailandia. En las profundidades de las cuevas de piedra caliza en la provincia de Mae Hong Son, en el noroeste de Tailandia, se esconde uno de los descubrimientos más intrigantes y misteriosos del sudeste asiático. En estas cuevas, arqueólogos encontraron gigantescos ataúdes de madera, cuidadosamente tallados a partir de troncos de teca que datan de hace más de 2300 años. Estos ataúdes, conocidos como parte de la cultura de los ataúdes de troncos, están dispuestos sobre altos pilotes de madera, elevándolos del suelo en lo que parece ser un rito funerario único. Los ataúdes miden varios metros de largo y están suspendidos a diferentes alturas dentro de las cuevas, lo que sugiere que estos antiguos habitantes tenían una razón particular para enterrar a sus muertos de esta manera. Las teorías sobre el significado de este ritual van desde la creencia en la necesidad de proteger los cuerpos de las bestias salvajes hasta la idea de que las almas de los difuntos debían estar más cerca del cielo para facilitar su paso al más allá. Lo que hace aún más intrigante este descubrimiento es que hasta la fecha, los arqueólogos no han identificado de manera concluyente a la civilización responsable de estos enterramientos elevados. Los restos humanos encontrados en algunos de los ataúdes sugieren que estas personas vivían en la región antes de la llegada de las civilizaciones más conocidas del sudeste asiático. Los estudios de ADN y las dataciones de carbono han ofrecido algunas pistas, pero los detalles sobre su cultura y creencias siguen siendo un misterio. Número 13. Naranja que se volvió morada. En Brisbane, Australia, un evento completamente inesperado dejó a una madre perpleja y preocupada. Nettie McVitie, mientras preparaba un bocadillo para su hijo pequeño en 2011, cortó una naranja aparentemente normal. Sin embargo, al día siguiente, esa misma naranja se había transformado en algo completamente diferente, un intenso color morado. Alarmada, Nettie decidió buscar respuestas, temiendo por la salud de su hijo, quien había comido algunas de las rodajas. La situación se volvió aún más desconcertante cuando Nettie llevó la fruta a los expertos locales de Queensland Health para analizar el fenómeno. A primera vista, la naranja no parecía haber sido expuesta a ningún químico extraño, y la única pista era el repentino cambio de color. Los especialistas realizaron una serie de pruebas para asegurarse de que no hubiera ningún peligro para la salud pública, y lo que descubrieron fue sorprendente. El cambio de color de la naranja se debía a una reacción química completamente inofensiva entre los pigmentos naturales de la fruta y partículas de hierro en el cuchillo que Nettie había utilizado. Resulta que los pigmentos, conocidos como antocianinas, presentes en las naranjas, reaccionaron con los residuos de hierro del cuchillo, que había sido afilado recientemente. Aunque el fenómeno es raro, los expertos aseguraron que no representaba ningún riesgo para la salud. La noticia se extendió rápidamente por los medios locales y las redes sociales, lo que llevó a muchas personas a compartir historias similares de frutas que cambiaban de color de manera inusual. Si bien este evento generó preocupación inicial, pronto se convirtió en un fenómeno anecdótico que capturó la atención de aquellos fascinados por las peculiaridades de la naturaleza. Número 14. Autoestopista fantasma en Argentina. En 2018, un misterioso incidente en la provincia de Santa Fe, Argentina, dejó a muchos preguntándose si los fantasmas realmente caminan entre nosotros. Pedro Peironi, un residente del pequeño pueblo de San José de la Esquina, conducía por una carretera solitaria una noche cuando vio a un joven autoestopista al borde del camino. Pedro, sin pensar mucho en ello, decidió detenerse y ofrecerle un aventón, como había hecho muchas veces antes con otros viajeros. El joven, que parecía ser un adolescente tímido y normal, subió al coche sin pronunciar muchas palabras. Durante el trayecto, el joven le indicó a Pedro
que lo dejara en un cruce cercano a un cementerio local. Pedro, acostumbrado a los caminos rurales, no pensó mucho en la extraña solicitud. Sin embargo, las cosas tomaron un giro espeluznante cuando Pedro detuvo su camioneta cerca del cementerio. Mientras esperaba que el joven bajara del vehículo, Pedro comenzó a notar un fuerte olor a quemado dentro del coche. Alarmado, se giró para mirar al asiento del pasajero, solo para descubrir que el joven había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que quedaba eran 2 huellas de pies grabadas a fuego en la alfombrilla del coche y el persistente olor a quemado. Aterrorizado por lo que acababa de suceder, Pedro condujo directamente a la estación de policía local para reportar el incidente. Aunque muchos pensaron que la historia era producto de su imaginación, Pedro mostró las pruebas. Las huellas quemadas seguían en el coche y el olor a quemado no desaparecía. Los medios locales se hicieron eco del extraño suceso y pronto comenzaron a circular rumores de que el joven autoestopista era en realidad un fantasma, una presencia etérea vinculada al cementerio. Número 15. Bolas de piedra talladas. En las tierras altas de Escocia, un misterioso conjunto de artefactos ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Estas enigmáticas bolas de piedra, talladas con patrones intrincados y formas geométricas, datan de más de 5000 años y han sido descubiertas en varios sitios, principalmente en Aberdeenshire. Conocidas como las bolas de piedra neolíticas, su propósito y significado siguen siendo un enigma. Cada una de estas bolas tiene aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis, pero lo más sorprendente es que no hay 2 iguales. Cada una presenta un diseño único, con ranuras y protuberancias talladas de manera precisa, lo que sugiere que debieron haber tenido un valor significativo para las personas que las crearon. Aunque se han encontrado más de 500 de estas bolas en Escocia, también se han descubierto algunas en Irlanda y el norte de Inglaterra, lo que indica que su uso pudo haberse extendido a través de una amplia región. Las teorías sobre el propósito de estas bolas varían. Algunos investigadores creen que podrían haber sido utilizadas como armas, tal vez en una especie de honda. Otros sugieren que podrían haber sido objetos de prestigio, símbolos de poder o estatus, similares a los cetros de las culturas posteriores. La precisión con la que fueron talladas indica que debieron haber sido elaboradas por artesanos experimentados, lo que refuerza la idea de que su valor era más simbólico que funcional. Número 16. Reloj suizo encontrado en una tumba Ming. En el año 2008, un descubrimiento que desafió toda lógica y explicación tuvo lugar en la provincia de Shaanxi, China. Mientras un equipo de arqueólogos trabajaba en la excavación de una tumba sellada de la dinastía Ming, que no había sido tocada en más de 400 años, encontraron un objeto que no debería haber estado allí, un diminuto reloj suizo. Lo más desconcertante fue que el reloj marcaba la hora de las 10:06 y tenía la palabra Swiss grabada en su parte trasera. Este hallazgo dejó perplejos a los expertos, ya que Suiza, como nación moderna, no adoptó su nombre oficial hasta 1848, mucho tiempo después de que se sellara la tumba. Además, los relojes de este tipo no existían durante la dinastía Ming, lo que llevó a los arqueólogos a preguntarse cómo había llegado allí. El reloj, que parecía ser un anillo con una diminuta esfera en su interior, estaba incrustado en la suciedad y el polvo acumulado durante siglos. La cámara funeraria en la que fue hallado había permanecido cerrada desde el funeral de sus ocupantes, lo que hizo que los investigadores se cuestionaran si realmente eran los primeros en entrar en la tumba en cientos de años, o si alguien la había manipulado en algún momento de la historia. Este descubrimiento generó una gran cantidad de teorías, algunas de ellas bastante inusuales. Algunos sugirieron que el reloj era evidencia de que la tumba había sido abierta en algún momento posterior, quizás por saqueadores. Otros, más inclinados a lo fantástico, especularon que el reloj suizo era una prueba de viajes en el tiempo, una pieza de evidencia que respaldaba la posibilidad de que alguien del futuro había dejado el reloj en la tumba por accidente. Número 17. Sustancia gelatinosa cayendo del cielo en Oakville, Washington. El 7 de agosto de 1994, los residentes de Oakville, un pequeño pueblo en el estado de Washington, se encontraron con un fenómeno tan extraño como inquietante.
Ese día, en lugar de la típica lluvia o granizo, lo que cayó del cielo fue una misteriosa sustancia gelatinosa. Las manchas, pequeñas, translúcidas y de textura pegajosa, cubrieron un área de unos 20 metros cuadrados, lo que dejó a los habitantes perplejos. Lo que siguió a esta extraña lluvia fue aún más desconcertante. Poco después del incidente, los residentes de Oakville comenzaron a enfermarse. Los síntomas incluían dificultad para respirar, fatiga extrema, náuseas y mareos. Incluso algunos animales domésticos fueron afectados, y varios murieron poco después de estar en contacto con la sustancia. Los residentes, convencidos de que la extraña lluvia gelatinosa tenía algo que ver con la misteriosa enfermedad que se estaba propagando en el pueblo, enviaron muestras de la sustancia a varios laboratorios para su análisis. Los resultados iniciales no fueron concluyentes, pero uno de los análisis reveló algo sorprendente. La sustancia contenía glóbulos blancos humanos, aunque no tenían núcleo, lo que generó aún más preguntas sobre el origen de la misteriosa gelatina. Número 18. Púrpura de Tiro. En el mundo antiguo, pocos colores tenían tanto significado como el púrpura. Este color, conocido como púrpura de Tiro o púrpura imperial, era uno de los tintes más valiosos y codiciados de su época. Su uso estaba reservado casi exclusivamente para la realeza, los emperadores y los altos funcionarios del Imperio Romano, lo que lo convirtió en un símbolo de poder, riqueza y estatus. El proceso para obtener este precioso tinte era tan laborioso como fascinante. La púrpura de Tiro se derivaba de las secreciones de los caracoles marinos de la familia Murex, y para producir una sola onza del tinte se necesitaban aproximadamente 12.000 caracoles. Este hecho hacía que el púrpura de Tiro fuera más caro que el oro, y solo los más privilegiados podían permitirse utilizarlo en sus vestimentas o en los objetos que decoraban sus palacios. En 1993, durante una excavación en una antigua casa de baños romana que databa del siglo III, los arqueólogos encontraron algo extraordinario, un fragmento de material teñido con púrpura de Tiro. Este hallazgo fue recibido con entusiasmo, ya que no solo era una muestra del preciado tinte, sino que también ofrecía una visión de la vida de las personas que utilizaban estos lujosos baños. El fragmento encontrado probablemente perteneció a la ropa de una persona de considerable importancia, quizás incluso un miembro de la corte imperial. Lo que hace que este hallazgo sea aún más significativo es el hecho de que el tinte púrpura de Tiro, a diferencia de muchos otros colores antiguos, no se desvanecía con el tiempo. De hecho, las muestras que han sobrevivido hasta hoy conservan su vibrante tonalidad, lo que es un testimonio de la habilidad y el conocimiento técnico de los artesanos que lo producían. La púrpura de Tiro no era solo un símbolo de poder, sino también de sabiduría y espiritualidad. Se creía que el color púrpura estaba relacionado con los dioses y el cielo, y muchos templos y tumbas sagradas eran decorados con este color. Aunque el proceso para producir el tinte cayó en desuso con el tiempo, la púrpura de Tiro sigue siendo un símbolo de lujo y prestigio. Número 19. Serpiente gigante en el Congo. En el año 2019, un operador de drones decidió aventurarse en una zona remota y prohibida de la selva tropical del Congo, un lugar casi inaccesible y conocido por ser un refugio para especies animales aún no descubiertas. Lo que capturó con su dron dejó a todos sin aliento y provocó una oleada de teorías sobre la existencia de criaturas prehistóricas en las profundidades de la jungla africana. Mientras sobrevolaba una vasta área cerca de un río, las cámaras del dron capturaron algo asombroso, una serpiente de proporciones colosales. Extendida sobre la orilla arenosa del río, esta criatura parecía pertenecer a una era olvidada. Sus escamas gruesas y oscuras brillaban bajo la luz del sol, y su cabeza, de tamaño imponente, indicaba que no era cualquier serpiente moderna. Según las estimaciones iniciales, la serpiente medía al menos 15 metros de largo, lo que la convertía en un espécimen extremadamente raro y posiblemente en el mayor reptil jamás documentado en tiempos recientes. Este hallazgo trajo a la memoria de muchos los relatos de los colonos belgas que, durante la década de 1950, afirmaron haber visto una serpiente gigante mientras sobrevolaban el Congo. En su momento, las historias fueron descartadas como exageraciones o simples mitos,
pero las imágenes captadas por el dron revivieron aquellas antiguas narraciones, sugiriendo que tal vez siempre hubo algo de verdad en ellas. Las imágenes provocaron un gran revuelo en la comunidad científica y entre los criptozoólogos, quienes han especulado durante décadas sobre la posible existencia de animales gigantes no descubiertos en las zonas más inaccesibles del planeta. Aunque el video fue rápidamente retirado de la circulación pública y las autoridades locales acordonaron la zona, las teorías sobre la existencia de criaturas prehistóricas en la jungla del Congo comenzaron a circular nuevamente. Número 20. Misterio de Stonehenge. Ubicado en la llanura de Salisbury, Inglaterra, es uno de los monumentos más famosos del mundo, pero también uno de los más enigmáticos. Durante siglos, esta impresionante estructura megalítica ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y visitantes por igual. Construido hace más de 4.500 años, Stonehenge sigue siendo un misterio, y a pesar de los avances en la investigación, las preguntas sobre su origen y propósito continúan sin respuesta clara. Uno de los mayores enigmas sobre Stonehenge es cómo las piedras gigantes, algunas de las cuales pesan hasta 20 toneladas, fueron transportadas desde lugares tan lejanos como Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. Las técnicas utilizadas para mover estas piedras titánicas en una época en la que no existían herramientas modernas siguen siendo un desafío para los investigadores. Se ha sugerido que los habitantes del Neolítico pudieron haber utilizado una combinación de rodillos, trineos y cuerdas, aunque la precisión con la que las piedras están alineadas continúa siendo asombrosa. El propósito de Stonehenge también ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos creen que el monumento fue utilizado como un observatorio astronómico debido a la alineación de las piedras con los solsticios de verano e invierno. Otros piensan que era un centro religioso o ceremonial, donde se realizaban rituales en honor a los dioses o para conmemorar eventos importantes en la vida de las comunidades que vivían en la región.